Hola amigos de YouTube, lo que quiero repasar en este video con ustedes son 4 cuestiones teóricas relacionadas con la existencia o no de la derivada. Son 4 cuestiones, 4 preguntitas que van a servir para aclarar conceptos acerca de cuándo existe y cuándo no la derivada. La primera pregunta es: si una función es continua en un punto, entonces ¿es derivable en ese punto o no es suficiente para llegar a una conclusión? La función es continua en un punto. ¿Puedo asegurar que es derivable o no puedo asegurar nada? Claramente la respuesta es la número 2. No es suficiente para llegar a una conclusión. Los invito a que vean el video anterior a este, donde habíamos demostrado que para que yo pueda asegurar que la función es derivable, entonces lo que tengo que asegurarme es que la derivada por derecha sea igual a la derivada por izquierda. ¿Está bien? Pero la continuidad en sí misma no es una condición que me asegure la derivabilidad. ¿Está bien? La otra cuestión tiene que ver con esto. Si una función no es continua en un punto, entonces no es derivable en ese punto o no es suficiente para llegar a una conclusión. Claramente la respuesta es esta. Si una función no es continua, entonces no es derivable. ¿Por qué? Los invito a que vean el video anterior al que vieron antes, donde habíamos demostrado que si este límite existe, entonces yo puedo asegurar que el límite de la función para x tendiendo a x0 era igual a la función en el punto. Si yo podía asegurar esto, también podía asegurar el contrarrecíproco, es decir, que si una función no es continua porque no se da esta igualdad, entonces puedo asegurar que la derivada en ese punto no existe. Recordemos que la continuidad es una condición necesaria para la derivabilidad. Si la función no es continua, automáticamente no es derivable en ese punto. La tercera cuestión tiene que ver con esto. Si una función es derivable en un punto, entonces ¿es continua en ese punto o no es suficiente esa afirmación para llegar a una conclusión? Bueno, claramente la respuesta es esta. Si una función es derivable, sí o sí es continua. Recuerden que habíamos demostrado en uno de los videos que antecede a este que si este límite existe, es decir, si la función es derivable, entonces yo puedo asegurar que este otro límite existe también. Es decir, que la función es continua en ese punto. Y la última cuestión tenía que ver con esto. Si una función no es derivable en un punto, entonces ¿no es continua en ese punto o no es suficiente para llegar a una conclusión? Una función no derivable. Si la función no es derivable, entonces esta tal vez sea la cuestión más complicada, ¿no? Si la función no es derivable, no es suficiente para llegar a una conclusión. Y para esto me remito al ejemplo que vimos en el video anterior. Tengo una función partida, que era esta función. Una función que vale esto cuando x es distinto de 0 y que vale 0 cuando x vale 0. Esta función era una función no derivable en 0, eso lo habíamos demostrado en el video anterior, por favor véanlo. Era no derivable en 0, sin embargo habíamos visto que esta función es continua. Así que una función sea no derivable no es suficiente para llegar a una conclusión en cuanto a su continuidad.
Espero que les haya gustado este video, que haya servido para aclarar algunos conceptos teóricos importantes acerca de cuando existe o no existe la derivada en un punto. Nos vemos en el próximo video. Chau.